Amoroso Padre Celestial, te agradecemos por tus bendiciones, tu cuidado, tu protección sobre cada uno de nosotros. También, Señor, te agradecemos que tu palabra todavía es viva y eficaz. Y te pedimos, Señor, que abramos nuestros corazones, nuestras mentes, para que tu palabra sea la que venga a cambiar y transformar nuestros pensamientos y la forma de actuar, y que podamos estar preparados para el día de tu venida. Danos de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos entender, comprender y recordar las verdades que tú quieres enseñarnos esta noche. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar con el repaso de los versículos de memoria. El primero siempre es Juan 15:5 y pueden, claro está, repetirlo junto conmigo mientras vamos repasando. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? De otra manera, sin mí, nada podéis hacer. Pero conmigo, pues, mucho fruto pueden esperar y tenemos derecho a esperarlo. Así que, estando en comunión con él, el fruto va a venir naturalmente, porque va a venir de él. El siguiente es de Juan 5:30. Cristo Jesús habla de sí mismo y nos dice que, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Así es. En el culto de anoche, miércoles por la noche, estábamos precisamente estudiando algo más de esto. Otros versículos en el libro de Juan también, en el cual Cristo reitera una y otra vez que por sí mismo él no podía hablar, no podía obrar, no podía hacer nada por sí mismo. Y si Cristo no podía hacer nada por sí mismo, si no se atrevía a usar su propia voluntad de acuerdo a lo que él quería, mucho menos podremos nosotros alguna vez hacerlo. Así que tomemos esa lección de aquel que nos dejó el ejemplo marcado para nosotros. Romanos 5:20. Y la ley entró para que el pecado abundase, o sea, para que nosotros nos diéramos cuenta de cuánto pecado hay en nosotros. Generalmente no nos damos cuenta de ello, especialmente del pecado nuestro mismo. El pecado de los demás lo vemos a leguas, lo conocemos o creemos que lo conocemos y se lo podemos decir a ellos y a cualquier otra persona también, pero generalmente nos engañamos a nosotros mismos haciéndonos pensar que estamos muy bien comparados con todos los demás, o nosotros estamos pero perfectamente bien. Entonces Dios tuvo que añadir la ley. La ley entró para que el pecado abundase, para que nosotros viéramos en el espejo exactamente lo mal que estábamos. Pero cuando el pecado abundó, ¿qué hizo Dios? Sobreabundó la gracia. Allí vi exactamente cómo contestaron las palabras. Por medio del movimiento de los labios lo pude saber. El que sigue después de esto es Filipenses 2:5-8. Y habla precisamente de esa mente de Cristo, el pensar de Cristo Jesús. Y dice, haya pues en vosotros este sentir o pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muy bien, muy bien. Me alegro de ver que están repitiéndolo y que se lo están aprendiendo de memoria. Estas cosas son como las vitaminas para nuestras mentes, que nos ayudan, nos rejuvenecen espiritualmente y nos dan la fuerza y la preparación que Dios quiere lograr por medio de su palabra. El que le sigue ahora entonces viene de Romanos 6:23 y dice, porque la paga del pecado es muerte,
Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Repitámoslo otra vez. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva o el don, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fuera de Cristo no hay vida eterna. La vida eterna viene como parte de ese regalo que Dios nos da por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador, ¿verdad? Luego entonces viene Jeremías 29:11 y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin esperado. Repitámoslo una vez más. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin esperado. Recordemos que el producto final de lo que vamos a hacer, de la perfección de nuestro carácter, no viene de nosotros, tiene que ser dada por Dios. Por eso él dice, yo sé lo que pienso, pensamientos de paz, no de mal, para daros ese producto final, ese producto completo de perfección, para dárselo a ustedes, que yo sé que es de la única manera que ustedes lo pueden tener. Así que no tratemos de conseguirlo por nuestros propios medios, porque simplemente estamos haciendo el camino más largo y la espera más larga también, más compleja. Gálatas 5:6 habla de ¿qué? La relación entre la fe y las obras. Ok, de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? No de acuerdo a lo que cualquiera quiera pensar o enseñar. Y dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino ¿qué cosa? La fe que obra por el amor. Esa es la relación entre la fe y las obras. La fe sola, si no tiene obras, es porque está muerta. Pero si tiene obras, no va a ser fe y obras o fe con obras o fe más obras. No, es la fe que obra por el amor de Cristo, que es el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa a esas obras. No son motivadas por nosotros mismos, ¿cierto? Muy bien. Bueno, la definición de la fe viene de ese mismo capítulo, el capítulo 7, página 97, y aprendimos, la fe es esperar que la palabra de Dios haga lo que dice y depender de que la palabra de Dios misma, por sí misma, hará lo que dice. Esto es lo que es fe, la fe de Jesús. Éxodo 25:8, esto entonces ya es del capítulo número 8, que estamos estudiando y que vamos a seguir estudiando esta noche. No, ya lo terminamos, el capítulo 8, estamos ya en el 9. El capítulo 8 entonces era Éxodo 25:8 en cuanto al santuario, ¿verdad? La primera parte del santuario. Y hacerme han un santuario. Y yo, dice Jesús, dice Dios, habitaré entre ellos. Su gran deseo de poder estar con nosotros, de tenernos a nosotros con él. Hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Esto se refiere no solamente al santuario del desierto o al templo de Salomón o los sucesivos templos que fueron reconstruidos después de las destrucciones, pero se refiere también al santuario de nuestro cuerpo. Él quiere que Él pueda poder habitar en el santuario de nuestro cuerpo, nuestra mente, puede estar para estar con nosotros, en medio de nosotros, en nuestras decisiones, en nuestras pruebas, en nuestras luchas. Allí es donde Él quiere estar, precisamente. Bueno, y el último que aprendimos, y es relacionado tanto con el capítulo 8 como con el 9, porque seguimos estudiando en cuanto al santuario, viene de Salmos 68:24. Vamos a repetirlo un par de veces para practicarlo.
Dice, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey. ¿Dónde? En el santuario. Salmo 68, 24. Y sí, los caminos de Dios, las maneras, los planes, los proyectos que Dios tiene para nosotros se ven precisamente en el santuario. Repitamos otra vez. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey. ¿Dónde? En el santuario. ¿Ok? Traten entonces ahora de tapar las palabras. Y si pueden mirar solamente la primera o cada 4 o 5 y tratar de repetirlo de memoria, repitamos otra vez. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Amén. La vez pasada habíamos llegado hasta la página 122 y precisamente de allí vamos a comenzar esta noche. Estábamos hablando como el hecho de que cuando Cristo les habló a las multitudes que les seguían y quiso pasarlos desde de lo que se ve a lo que no se ve, de las cosas del uso cotidiano y de las necesidades cotidianas, él quiso hacerles pensar a las cosas espirituales, las necesidades espirituales, el reino de los cielos. Y en tratar de hacer esto, de moverlo de lo que se ve a lo que no se ve, entonces se encontró con un gran chasco. Porque las personas, cuando él comenzó a decirles, recuerden que sus padres recibieron el pan que necesitaron. Mi padre no los abandonó. Les enviamos el pan cotidiano, diariamente lo tuvieron. Jamás pasaron hambre. Entonces, de la misma manera que ustedes saben que sus padres recibieron todas las provisiones, que saben que ese Dios nunca los abandonó, de esa misma manera quiero entonces ahora que ustedes comprendan que yo he venido de mi Padre y yo soy el pan verdadero, el pan eterno. Cuando él comenzó a hablar de esto, entonces ellos comenzaron a pensar en otras cosas. ¿No nos sucede a veces así que estamos en la iglesia y estamos escuchando un sermón o un estudio y de pronto dicen algo y nuestra mente comienza a hilar con una cosa y con la otra? Cuando menos pensamos, estamos lejos del pensamiento que estaban enseñando, que estaban desarrollando en la presentación. Más o menos así le sucedió a esta gente. Comenzaron a pensar, un momento, ¿de dónde vino este? Él dice que vino del cielo. ¿De cuál cielo? Si él es aquí el hijo del carpintero. Nosotros lo conocemos desde que estaba así de grande. Enseguida comenzaron a dudar, a permitir que la duda se posesionara de sus mentes. Y cuando permitimos que la duda entre, Satanás logra entonces hacer que la duda crezca y ocupe todo el lugar de nuestro pensamiento y oscurezca completamente lo que Dios quiere revelarnos. Tal fue la duda que se apoderó de ellos esa vez, que al final ellos querían apedrearlo y estaban pensando, pero ¿cómo es posible que este hombre quiere que nosotros comamos su carne y bebamos su sangre? ¡Oh! Ya esto les dio asco. Y entonces nos decía allí en Juan 6:66 que desde ese tiempo muchos de los que andaban con él se fueron y ya no andaban con él más. Entonces Cristo, en lo que terminamos la vez pasada, habíamos cerrado con el resto de esos versículos en Juan 6, donde Cristo les pregunta a sus 12 discípulos, ¿vosotros queréis iros también? Y Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros estamos seguros de que tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente. Con esas palabras es muy fácil para nosotros derrotar la duda. Porque si en cualquier momento le damos la entrada, le damos que a la duda que meta nomás el pie, va a entrar completa.
Así que recordemos las palabras de Pedro, palabras inspiradas por el Espíritu Santo. ¿A quién iremos, Señor? Estoy segura de que en cada una de nuestras circunstancias que tenemos que enfrentar día a día, nos encontramos muchas veces cada día bajo esa misma pregunta. Señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿A quién vamos a acudir? ¿Quién más nos puede ayudar? No demos nuestro brazo a torcer. No permitamos que la duda nos separe del único que puede ayudarnos. Entonces, vamos a seguir ahora en la página 122, el cuarto párrafo, contando desde abajo. Comienza en esta situación. ¿Okay? Comienzo a leer de allí. En esta situación precaria, donde ellos, los israelitas, buscaban satisfacer las necesidades de la vida, Dios les dio pan del cielo. En su desesperada situación de sustento, la vida de Cristo fue ofrecida por ellos. Después, necesitaron agua. Vamos entonces ahora a Éxodo 17, versículos 1 al 7, pero vamos a comenzar leyendo el versículo 7 primero. Está allí en sus capítulos, pero si necesitan buscar en sus Biblias, les doy un momento para que lleguen allá. Éxodo 17, versículos 1 al 7. Comenzamos leyendo el versículo 7 primero para que sepamos hasta dónde llegó esta situación. Dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Díganme ustedes, probablemente la mayoría de los que estamos aquí somos padres. ¿Cómo nos sentimos cuando nuestros hijos, qué tal que nuestros hijos dijeran cosas así parecidas a estas y dijeran, ¿será que mi papá verdaderamente me ama o no? ¿En dónde está mi mamá cuando la necesito? Esto es lo que ellos están haciendo. Acabando de salir de Egipto, tenían apenas algunas semanas de haber salido de allá. Éxodo 17 quiere decir que todavía nos falta 18, 19 y 20. En el capítulo 20 de Éxodo es cuando dio Dios la ley. Esas fueron 6 semanas. Así que aquí no había pasado todavía un mes o aproximadamente un mes desde que habían salido. Dios les había estado proveyendo todo y aún todavía con esto tienen la cachaza, como se dice, de preguntar, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Qué se creían? ¿Que por sí mismos se habían liberado? ¿Que por sí mismos habían provisto la comida y el agua y todo lo que necesitaban? Fíjense que rápidamente olvidamos y cuando nos olvidamos de los favores de Dios, nos volvemos peor que ateos. Esta gente que había visto con sus propios ojos lo que Dios había hecho por ellos, ahora preguntan, ¿y está Jehová entre nosotros o no? ¿Qué pasó? ¿Quién es el que nos trajo aquí? Qué falta de respeto. Qué falta de gratitud tan profunda. Parece que hubieran estado durmiendo todo este tiempo. Seguimos leyendo ahora. Esta fue su pregunta. ¿Nos estamos muriendo aquí de sed? ¿Está Jehová entre nosotros o no? Ahora vamos a leer los versículos del 1 al 6 para ver cómo se desarrolló esta experiencia. Dice, y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Esto de tentar es como que están probando a Dios, lo están provocando. Después de toda la misericordia que ha tenido con ellos, la paciencia, el cuidado. Así que el pueblo tuvo allí
sed de agua, y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed, a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Antes de que los sigamos señalando mucho a ellos, tenemos que tomar ese espejo y mirarnos nosotros mismos allí. Porque muy fácilmente, si somos honestos con nosotros mismos, nos damos cuenta de que fácilmente se nos olvida lo que Dios ha hecho por hoy, por nosotros hoy. Digamos digamos que hoy fuera lunes, ya para el martes por la mañana se nos presenta un problema y ya es como que si el lunes Dios no hubiera hecho nada por nosotros. Y cuando al final del martes ya las cosas se han solucionado y el Señor ha estado con nosotros y nos ha dado fuerza, nos ha dado paz, etcétera, etcétera, se nos presenta algo el miércoles y ya se nos olvidó el lunes y el martes también. Y estamos murmurando: ay, pero que no salgo de una para meterme en otra. Pero ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué? Y ahí estamos dudando. ¿Está el Señor con nosotros o no? Sigo leyendo allí de los versículos 1 al 6. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrarán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. De paso, una aclaratoria aquí, cuando dice que con la que golpeaste el río, no se refiere al río Jordán, todavía no han llegado allí. Está hablando del río Nilo. Es la vara que Moisés usó cuando las plagas. Y él tocaba el río y entonces sucedía lo que Dios, la plaga que Dios iba a mandar. Esa es la vara que le dice que lleve. He aquí, yo estaré delante de ti allí, sobre la roca en Horeb. Note que esas palabras en su capítulo están de una manera enfatizada. Y dice: y golpearás la roca, y de ella saldrá agua para que la gente beba. Y Moisés lo hizo a la vista de los ancianos de Israel. ¿Qué sucedió allí? ¿Qué fue lo que pasó allí? Jesús fue herido. Él dijo: yo estaré delante de ti allí sobre la roca en Horeb y golpearás la roca. ¿Quién iba a estar allí? Cristo. Dijo: yo voy a estar allí en esa roca, golpéala, golpéame, allí voy a estar. En la cruz, si ustedes recuerdan también el relato de Cristo en la cruz agua y sangre fluyeron del costado de Cristo. Aquí vemos a Jesús golpeado, herido para satisfacer la necesidad del pueblo, el sustento de la vida eterna, es decir, la justicia. Los israelitas habían dicho: ¿está Jehová entre nosotros o no? Una roca fuerte en medio del desierto dio suficiente agua para satisfacer la sed de un pueblo muy grande, junto con todos sus hijos, todos sus ganados y muchas ovejas. El Señor estaba entre ellos. Pero ¿qué tipo de Señor estaba allí? Ahora me gustaría que vayamos a los escritos del apóstol Pablo y allí encontraremos algo muy interesante. Para esta altura nos gustaría ver cómo el evangelio de Cristo les fue predicado a los israelitas. Leamos en Gálatas 1, 6 a 9. Gálatas 1, 6 a 9. Y estábamos hablando hace unos momentos de lo rápido que se nos olvidan las bendiciones de Dios. Y cómo se nos queda siempre los ratos malos que hemos pasado, las situaciones difíciles que hemos encontrado, lo que las demás personas nos han hecho, cómo nos han insultado, qué nos dijeron, cómo nos trataron. Todas esas cosas las recordamos muy bien, pero qué fácil se nos olvidan las bendiciones de Cristo. Y entonces aquí vamos a encontrar en lo que vamos a leer de Gálatas 1, 6 al 9, vamos a encontrar que el apóstol Pablo se encontró con la misma situación en la iglesia de Gálatas, con los hermanos de la iglesia de Gálatas. Y comienza diciendo así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo
a otro evangelio. El apóstol Pablo, y siempre digo en cuanto a estas líneas aquí, este texto, siempre digo que qué tristeza que el apóstol Pablo tuviera que decir que estaba maravillado, y podría uno pensar, oh, está maravillado de que ellos están siguiendo a Cristo, están aprendiendo de Él, están confiando en Él, están dependiendo de Cristo diariamente. Pero no, tristemente, lo que suena como una cosa que podría ser muy bella y una bendición muy grande, se muestra que es exactamente lo opuesto. Y él dice, estoy maravillado de que tan pronto hayáis dejado a Cristo y haya sido pasado, se hayan traspasado a otro evangelio. El apóstol Pablo no podía creer que los hermanos de Gálatas, al igual que los israelitas, tan rápido se olvidaran y dejaran lo que Dios les había bendecido, se olvidaran de cada una de sus bendiciones sobre ellos. Sigo leyendo allí en Gálatas 1, 6 al 9, dice, no es que haya otro evangelio, ¿verdad? Rápidamente él dice, ustedes se han pasado a otro evangelio, pero no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o sea, cualquier apóstol, si el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, si aún nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio que no fuera el que hemos predicado, sea anatema, o sea, maldito, en otras palabras. Como antes hemos dicho, ahora él vuelve y repite una vez más, ahora así digo otra vez, si alguno os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Cuántos evangelios hay, hermanos? No hay sino uno. Evangelio quiere decir buenas nuevas. Hay una sola buenas nuevas. Cualquier otra noticia no es buena, porque son las noticias en cuanto a Cristo. Y en cuanto a Cristo solamente hay una buena nueva, la buena nueva de la salvación. Cualquier otra cosa que alguna otra persona quiera decir, que quiera llamar evangelio o buenas nuevas, si no están en Cristo, no son buenas nuevas, por muy bonitas que suenen. Sigo leyendo ahora en la página 123. El apóstol Pablo predicó el evangelio, pero ¿en dónde se basó para predicar este evangelio? De la Biblia, claro está. Sí, del Antiguo Testamento. De los escritos del Antiguo Testamento predicó el evangelio. ¿Sabes qué hicieron los bereanos cuando Pablo predicó entre ellos? Fueron a sus casas y escudriñaron diariamente las escrituras, si esas cosas eran así. Esto se relata en el libro de Hechos 17. Vamos allá. Hechos 17. Porque así como hemos visto el mal ejemplo de los israelitas en dudar y en retar a Dios que si estaba presente o no, vamos también a ver el buen ejemplo de estos hermanos de Berea. Hechos capítulo 17. Hechos está en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hechos. Hechos capítulo 17 y vamos a comenzar con el versículo 10. Hechos 17 con el versículo 10. Leo. Entonces los hermanos, luego de noche, enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Les tocó salir de allí rápidamente donde estaban, en Tesalónica, porque los estaban persiguiendo y los querían matar. Entonces, por eso, cuando fue de noche, ellos los sacaron de la ciudad y los mandaron a un pueblo cercano llamado Berea. Versículo 11. Y fueron estos, los hermanos de Berea, fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, si estas cosas eran así. ¿Qué lección tan grande para nosotros?
es muy fácil que escuchemos las frases que se usan, las palabras, los términos con que se predican, y muchas veces y en muchos lugares, aún entre iglesias protestantes, evangélicas, etcétera, se oyen muchos de los mismos versículos citados. Las mismas frases se usan también. Las palabras, el vocabulario es muy parecido y es todo basado en la Biblia, pero muchas veces son interpretados de acuerdo a las interpretaciones personales de los predicadores, y a veces no nos damos cuenta porque suena tan parecido. De hecho, hemos estado estudiando la justificación por la fe, la justicia por la fe o la rectitud por la fe, pero aún el mismo término de justificación por la fe, aunque se usan las mismas palabras y se oyen iguales, una quiere decir una cosa y la otra quiere decir completamente lo opuesto. Así que como oímos lo mismo, decimos, oh, sí, 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 ya yo sé en cuanto a eso. ¿Verdaderamente sabemos en cuanto a eso? ¿O pensamos que sabemos en cuanto a eso porque nos suena igual? Los hermanos de Berea no se contentaron nomás con ir a escuchar al apóstol Pablo. Y me encanta el hecho que dice que ellos aprendieron, recibieron la palabra con toda solicitud. Así que no estaban allí sentados medio dormidos mientras el apóstol Pablo predicaba. No. Le pusieron atención, pero no solamente le pusieron atención en la hora de la predicación, sino que luego se fueron a sus casas, sacaron sus escrituras y comenzaron a comparar para ver si lo que habían escuchado de labios de Pablo era lo mismo que la palabra de Dios decía. Hermanos, esto es muy importante. Y de paso, aprovecho aquí esta ocasión para una errata, por así decirlo. La semana pasada, cuando estábamos hablando de lo que sucedió con los israelitas y cómo salieron a vagar por el desierto por 40 años por su incredulidad, yo hice el comentario de que aquellos que habían tenido menos de 18 años más de 18 años habían muerto en el desierto. No fueron 18, fueron 20 años. Y espero que hayamos puesto atención suficiente como para que nos demos cuenta. No pongamos nuestro cerebro en neutro. Es una posición muy peligrosa para poner cuando estamos estudiando la palabra de Dios. Bueno, entonces con eso ya corregí ese asunto allí, ese detalle. Ahora sigamos. ¿Cuál fue el evangelio de Cristo que Pablo predicó del Antiguo Testamento? De acuerdo con Gálatas 3, 1 al 11, leemos: oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha hechizado para que no obedezcáis la verdad, ante cuyos ojos se puso evidentemente a Jesucristo crucificado entre vosotros? Quiere decir que en el Antiguo Testamento se puede ver a Cristo crucificado, porque de allí fue que Pablo les enseñó. Sigo leyendo. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis al Espíritu por las obras de la ley o por el oído con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado en el Espíritu, ¿ahora os perfeccionáis por la carne? ¿Cómo es posible que hayamos cambiado de pensar de esa manera? Creímos en el Señor por fe y entonces vamos a seguir de ahí para adelante por las obras. No. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si en verdad fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagro entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, predicó antes el evangelio ¿a quién? A Abraham. A Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham.
porque todos los que están bajo las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo, ¿cómo vive? No por las obras, no por la obediencia, el justo vive por la fe. Y porque es la fe de Cristo, es la fe viviente, entonces obedece porque Cristo obedece en él. El apóstol obtuvo su evangelio del Antiguo Testamento, ya que este evangelio fue predicado a los israelitas en el desierto. En el desierto, Cristo fue evidentemente crucificado entre ellos para enseñarles que las obras de la ley, que por las obras de la ley ellos no podían ser justificados. Solo mediante la fe podrían vivir aquellos que son justificados. Los israelitas lo tenían todo revelado ante sus ojos, pero no entraron debido a la incredulidad. Les faltaba fe. Así que Dios los echó a un lado y los olvidó, ¿cierto? ¿Así lo hizo? No, no lo hizo así. No los abandonó, sino que pensó, bueno, muy bien, ahora voy a ponerte en una escuela. Te voy a dar una institución de la que puedas aprender. Así que les dio el santuario terrenal, que era una sombra de lo que estaba en el cielo. En Éxodo 34, 29 al 35 vemos muy claramente esta falta de fe. Qué tristeza, pero vamos a leerlo para ver allí. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Mientras descendía del monte, no sabía él que la tez de su rostro resplandecía después de que había hablado con Dios. Y miró a Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, y he aquí que la tez de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Y los llamó Moisés, y Aarón y a todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Y después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todas las cosas que Jehová le había dicho en el monte de Sinaí. Y cuando hubo acabado Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, hablaba con los hijos de Israel lo que le era mandado. Y veían los hijos de Israel el rostro de Moisés, que la tez de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Moisés hablaba con Dios cara a cara, como con un amigo, pero los israelitas no tenían fe. Por lo tanto, había un velo sobre sus corazones. El velo que Moisés tenía que ponerse sobre su rostro era por amor a ellos, ya que si él no lo hacía, cada uno de ellos tendría que ponerse un velo para taparse, para no ver el resplandor. Sus corazones estaban velados por la incredulidad. Todas las cosas simples y sencillas que Dios había intentado enseñarles no fueron comprendidas. Así que Dios tuvo que darles algo visible, con la esperanza que a través de ello ellos pudieran ver lo invisible, igual que lo que comenzamos a hablar esta noche, recordando de la vez pasada. Cuando Cristo quiso hablarles del pan del cielo, se les tapó la mente, no pudieron ver espiritualmente lo que les estaba enseñando, y lo que hicieron fue que voltearon las espaldas y lo dejaron y no volvieron a estar con él. Lo mismo que sucedía con Moisés. Ellos querían que se tapara. Ay, no, tápate, no te queremos ver. ¿Cómo vamos a estar entonces de pie delante de la gloria del Señor si no podemos ni siquiera ver el reflejo de la gloria de Dios en otra persona? Esto habla precisamente de la falta de fe, de la incredulidad en el corazón. Pero, ¿lo vieron ellos?
Lo vemos hoy nosotros en las experiencias educativas que el Señor nos permite enfrentar. Y cada prueba, cada tribulación, cada circunstancia que se nos presenta es precisamente parte de la educación que Dios nos está dando, la preparación para confiar más plenamente en Él. Dios no puede esperar a que nos llegue la prueba final, al final del tiempo, sin habernos preparado con cada prueba de aquí hasta allá para que estemos listos para el examen final. En Primera de Pedro 1:7, por favor, hermanos, si vamos allí, está cerca de Apocalipsis. Primera de Pedro 1:7. Y sé que nuestro tiempo se está acabando, pero vamos a llegar, ya vamos a acabar, vamos a dejar aquí pronto. Primera de Pedro 1:7. Está justo antes de Juan. Primera de Pedro 1:7 nos dice: para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual parece bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. ¿Por qué el Señor permite las pruebas y la tribulación y los problemas y las dificultades diariamente para nosotros? Porque Él tiene que prepararnos. De esa manera es que Él nos enseña a confiar un paso nuevo cada día. En 2 de Corintios 3:13 al 15, vamos a meditar allí en lo que se nos dice. Y no como Moisés, que ponía el velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no pusieran los ojos en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero sus mentes fueron cegadas, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, permanece sin ser quitado el mismo velo, el cual Cristo abolió. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y no solamente está hablando de los judíos, sino sobre muchos cristianos o personas que se dicen ser cristianas, todavía siguen leyendo las palabras de Moisés y siguen con el velo puesto porque no ven que representa a Cristo, que la ley de Dios no ha cambiado, que Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y por lo tanto, en el versículo 16, 2 de Corintios 3:16 y 18, se nos hace a nosotros una promesa en cuanto a este velo. 2 de Corintios 3, versículo 16. Dice: mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. Hermanos, le pido al Señor que haya en nosotros una experiencia de conversión para que el velo no esté sobre nuestras mentes, no estemos ciegos cuando debemos tener una vista clara. Y el versículo 18, allí está la culminación. Por tanto, nosotros, habiendo sido convertidos, en otras palabras, mirando a cara descubierta, no con velo ya, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo vamos a tener el carácter de Cristo para cuando Cristo venga? A medida que permitimos que ese velo sea removido de nosotros y miremos al Señor cara a cara, seremos transformados de gloria en gloria, de carácter en carácter, hasta tener el carácter de Cristo. Aunque Dios les dio el sistema del santuario, ellos nunca entendieron el punto principal. Mediante ese sistema todavía tenían la misma oportunidad de entrar en su reposo, pero no lo hicieron. Estaban completamente ciegos. Había un velo sobre sus mentes y corazones.
No pudieron ver el objetivo de lo que estaba delante de ellos. No pudieron comprender la realidad que representaba el tipo. El pan del cielo era solo algo que podían comer y lo dieron por sentado que iba a estar allí todos los días. El agua de la roca fue bastante emocionante al principio. Saciaba su sed, pero luego, ¿qué pasó? Simplemente fluyó y fluyó y se volvió normal. Ellos no comprendieron su significado, o más que eso, perdieron su significado. El sistema del santuario les fue dado como una sombra por causa de la sombra que cubría sus propios corazones. Mas una sombra proyecta exactamente la misma forma de la figura original. A pesar de su incredulidad inicial, Dios no se rindió con ellos. Él no solo les dio el sistema del santuario, mas le dio todo un sistema de economía para satisfacer todas sus necesidades. Sus vidas fueron reguladas completamente para proporcionarles constantes demostraciones visuales y prácticas de lo que no se ve. Hasta allí vamos a dejar. Y la próxima semana vamos a apartarnos de la lectura del capítulo que estamos leyendo y vamos a tomar un tour de varias semanas para estudiar el sistema del santuario. Tan en detalle como podamos. Claro, esto nos tomaría años, así que vamos a hacerlo tan detallado como debamos hacerlo para encontrar, como dice en Salmo 68, 24, que es el último de los versículos de memoria que hemos aprendido. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, ¿dónde? En el santuario. Eso es lo que vamos a buscar, vamos a ir a ver los caminos de Dios en el santuario. Les invito a que nos pongamos de rodillas para cerrar con una oración. Amante Padre Celestial, te agradecemos tu paciencia, tu perseverancia en tratar de enseñarnos lo que necesitamos aprender. Gracias porque a pesar de que somos tan rústicos y nos agarramos tan aferradamente de las cosas que vemos, de las cosas que están a nuestro alrededor. Sin embargo, Señor, tú sigues tratando, probando una manera y otra para ayudarnos, para movernos de las cosas que vemos a las que no se ven. Señor, ayúdanos a aprender que las cosas que se ven son temporales, son solamente por unos años aquí y van a llegar a su fin. Ay, Señor, pero las que necesitamos son las eternas y esas son las que no se ven. Ayúdanos a vivir aún aquí en este mundo donde las cosas son que se ven y estamos acostumbrados a lo que podemos ver y tocar. Ayúdanos, Señor, a comprender esas cosas celestiales, espirituales que no se ven, para que así podamos andar como tu palabra nos dice, por fe y no por vista. Danos, Señor, ese deseo diario de aprender de ti. En el nombre de